vamos a otro tema interesante que está pasando en el mundo, digo, que estamos viviendo en el mundo y que gracias a Dios nosotros no lo estamos viviendo, Sí. Que es el recrudecimiento en algunos lugares de Europa de la pandemia, y que gracias a Dios nosotros no lo estamos viviendo por ahora aquí en Argentina. Este, en Europa estaba viendo que hay en Alemania, por ejemplo, está Sí. endureciendo las restricciones, en Bélgica hay manifestaciones, y para hablar un poquito de este tema, tenemos, ya lo sacamos antes en nuestro programa y es un placer hablar con él. Tenemos al médico integrante del Instituto Patria, de la Comisión de Salud y del Movimiento Primero la Patria, el doctor Jorge Rashid. Buenas tardes, doctor Rashid, ¿cómo te va? Víctor Colombano te saluda, y Joaquín y Lorena también, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto grande, gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos. Y la verdad que vemos con mucha preocupación lo que está pasando en otros países, en Europa, en otro continente. Lo vemos con preocupación porque tenemos miedo que nos pase aquí en Argentina. Y la verdad que vemos también y siempre vemos al gobernador de la provincia que en sus discursos o cuando puede llama a que se vacunen los que todavía no lo han hecho. ¿Faltan muchos por vacunarse en Argentina? No, por suerte en la Argentina existe una conciencia vacunatoria muy fuerte a partir del plan vacunatorio obligatorio y gratuito que damos a los niños desde chicos y que reforzamos hasta prácticamente la pubertad, lo cual implica que siempre en la Argentina hubo esta conciencia vacunatoria y lo que nos queda por franja etaria es muy poco, pero igual lo estamos llamando a vacunarse, como así también estamos llamando a vacunarse con terceras dosis aquellos que se vaya venciendo el plazo, porque, bueno, por ejemplo, los mayores de 50 años con Sinopharm hemos notado una leve disminución en los anticuerpos, no muy importante, pero igual reforzamos. Pero ustedes tengan en cuenta que en la franja superior, por ejemplo, a los 60 años en provincia de Buenos Aires, el 94% de la población mayor de 60 años ya tiene las 2 dosis. Y en la franja que va de los 30 a los 59 años, prácticamente el 60% ya está con 2 dosis. O sea que tenemos una cobertura de una magnitud mucho más fuerte que en Europa, donde los no vacunados son aquellos que están siendo y sufriendo las consecuencias de esta variante Delta, que acá también se va a hacer prevalente. Ha tardado más porque ha estado compitiendo con la cepa Manaos, lo cual implica una competencia de la naturaleza, pero lo que tenemos que tener en cuenta los argentinos es que la vacunación masiva, como la que vamos a tener a fin de año, porque ya el 84,6% de los chicos de 12 a 17 años ya están anotados y hemos vacunado más de un 60%, 3 millones y pico de vacunas y 1 millón con 2 dosis en los adolescentes, y estamos vacunando y anotados tenemos de 3 a 12 años más de un 59%. Estamos en una situación de vacunación donde fin de año nosotros pretendemos terminar prácticamente con toda la vacunación en el conjunto de la población, por lo cual cuando llegue la variante Delta con más ferocidad, que es más contagiosa, nos va a evitar la internación, la terapia intensiva y la muerte, no así el contagio. Por eso nosotros estamos llamando a una nueva normalidad cuidada, donde sigamos cuidándonos con el barbijo, el lavado, el alcohol, a menos que estemos solos, por supuesto, porque tenemos que proteger a las personas que tienen enfermedades de base, que no solamente el COVID, sino una gripe, una bronquitis, también las lleva a situaciones críticas. Vos hablabas de Alemania. En Alemania hubo 60.000 contagios, hace 6 meses 60.000 contagios significaban 700 muertes, hoy significan menos de 100,
y de los cuales el 91% son de no vacunados y el resto son de enfermedades graves que se agarraron el COVID, y esto es lo que muestra la eficacia de la vacunación. Claro, doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Yo estaba leyendo en las noticias de hoy de que, por ejemplo, recién en Israel iban a arrancar a vacunar a los chicos de 5 a 11 años, o sea que nosotros estamos adelantados. ¿Nos va a agarrar mejor parados cuando venga el invierno al estar vacunados todos? Acá en el mundo hubo una polémica instalada por un laboratorio sobre las vacunas Sinopharm, que son las vacunas chinas que empezaron a vacunar primero los niños de 3 a 12 años, y la verdad es que cualquier estadística que comparamos, hoy nosotros que estamos estudiando esto de forma permanente, nuestros virólogos, inmunólogos, los científicos, los 2 millones de vacunas que tenemos dadas ya menores de Sinopharm no han traído mayores complicaciones que cualquier plan vacunatorio obligatorio y gratuito en la Argentina. Así que todo lo que los demás especularon, porque hubo obviamente presiones de la guerra de las industrias farmacéuticas, de las patentes, guerra geopolítica, en la cual la Argentina por suerte no entró. Nosotros tenemos vacunas de Rusia, de China, de India, del Reino Unido y de Estados Unidos, todas las vacunas, las 3 plataformas, no tenemos problema ideológico con las vacunas, y esto ha permitido que realmente nosotros nos planteemos que para marzo del año que viene, cuando empiece más o menos la etapa otoñal, tengamos prácticamente, no solamente vacunado al conjunto de la población, sino que a todos los sectores de riesgos y a las vacunas que debilitan primero su nivel de anticuerpos, ya lo tengamos con la tercera dosis. Así que eso es lo que estamos haciendo. Mucha gente se está vacunando con la tercera dosis, los trabajadores de la salud, los inmunosuprimidos y los mayores de 50 años con vacunas Sinopharm. ¿Qué tal, doctor? Joaquín acá lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Yo estaba viendo hoy un canal de noticias en el que, bueno, la Organización Mundial de la Salud no es no tiene ningún pronóstico optimista para nada en Europa, y que se pueden esperar alrededor de 700.000 muertes en este invierno. Sabemos que el invierno en Europa es muy crudo. ¿Esto a qué se debe, este miedo al coronavirus? ¿Es por la falta de gente que se va a vacunar, por los antivacuna, o es porque la cepa delta es muy agresiva, o por qué motivo es? ¿Por qué están tan asustados en Europa? En Europa están asustados fundamentalmente por 2 cuestiones. Es verdad que la variante Delta, que sigue siendo COVID-19, esto es muy importante que diga esto, sigue siendo COVID-19, no es COVID-21, ni es una nueva molécula. Es COVID-19, por lo tanto las 3 plataformas vacunatorias la cubren de la internación, la terapia y la muerte. Bien. El problema de Europa, por los movimientos que usted ha visto incluso en la televisión y en los canales, en Moscú, por ejemplo, hablando de la Europa del Este, en Moscú, por ejemplo, el 50% de la población no está vacunada. Claro. En estados de los Estados Unidos, muchos estados no tienen vacunados el 50% y algunos llegan solamente al 40% de vacunados. Todo esto porque ha habido una ideologización del tema y del conflicto de la pandemia, que fue una guerra, y una guerra pandémica origina también estos costos desde el punto de vista económico y político que se van dando en un campo de batalla totalmente fuera de lo sanitario. Entonces uno está viendo que en Holanda tienen que hacer manifestaciones o hacen manifestaciones en contra de restricciones, y por otro lado en Austria, como usted ha visto en estos días, la obligatoriedad de la vacuna es absoluta para cualquier tipo, para todos los habitantes de Austria. Así que ellos se van manejando y nosotros nos tenemos que manejar con nuestros propios criterios. La verdad que nosotros vemos con preocupación, seguimos siempre este tipo de situaciones, pero nosotros estamos mucho mejor parados que muchos países del mundo, e incluso estuvimos mucho mejor parados en aquellas situaciones más críticas, cuando todos los estados sanitarios del mundo colapsaban, y en la Argentina todo argentino que se enfermó tuvo su respuesta sanitaria y nunca colapsamos los servicios, más allá de que alguno haya tenido que transitar
2 horas en ambulancia. Eso es importante aclararlo, lo de que ningún argentino y argentina se quedó sin atención de salud, porque bueno, es un mérito del gobierno, de la política pública en salud, de que a ningún argentino le hizo falta ningún respirador, ninguna cama en caso de ser necesario. Nosotros tuvimos un pico allá por abril de este año, donde teníamos 40.000 casos diarios, y después de ahí me acuerdo que se cerró 9, 10 días todo, ahí por mayo, y después no tuvimos a volver tuvimos creo que es 4 o 5 meses de baja de casos, de semanas que iban reduciendo, y ahora está, me parece que en las últimas semanas repuntó un poquito la curva, digamos, pero muy poco. ¿Esto por qué puede ser, doctor? Porque si bien avanza el sistema, el plan de vacunación, ¿por qué puede ser que repunten un poquito los casos? No, porque los contagios van a existir. Lo que va a existir es mucho menos impacto sanatorial de internación y mucho menos impacto en muerte. Así que en realidad lo que ha habido es por eso les decimos y les pedimos a nuestros compatriotas, sobre todo por aquellos que están muy enfermos, que tienen enfermedades de base grave, que se cuiden, que sigan usando el barbijo. La mayoría de la gente sigue usando el barbijo. Sí. Yo soy una persona que viaja en subte, viaja en colectivo, estoy viendo los cuidados de la mayoría de la gente, incluso con la distancia. O sea que la mayoría de la gente se cuida, y esto es lo que también ha posibilitado de que tengamos una nueva cultura sanitaria. Yo le diría a los oyentes del programa que le pregunten a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos o a cualquiera que se crucen, si durante este año y medio que nos estuvimos cuidando tuvieron enfermedades respiratorias o virósicas o tuvieron bronquiolitis los chicos, y le van a decir que no, porque ese cuidado mínimo nos lleva a evitar muchísimas muertes en la Argentina, muchísimas muertes de compatriotas que no deberían morir si entre todos nos cuidamos un poquito más. Doctor, ¿me escucha? Sí. Quería hacer una consulta. ¿Quiénes tienen que recibir la tercera dosis? Por ejemplo, un adulto de 50 años que tiene que ver con la segunda dosis que recibió. Por ejemplo, si recibió las dos dosis de Sputnik, o si recibió Sputnik y Moderna no recibe, o ¿quién tiene que recibir la tercera dosis? Tenemos 3 rangos de tercera dosis. Los primeros son los inmunosuprimidos, tratamientos oncológicos, personas y compatriotas con dificultad en la producción de inmunidad, de anticuerpos. Este es el primer grupo más importante. El segundo son el grupo de personas no inmunosuprimidas, pero que tienen enfermedades de base importantes. Es el segundo grupo de personas, en especial las que tienen enfermedades respiratorias, en general, sobre todo las que tienen EPOC, es decir, la enfermedad de broncopulmonar obstructiva crónica. Y el tercer grupo que hemos definido por ahora es el de los mayores de 50 años con Sinopharm, y el cuarto grupo, todos los mayores de 60 años que ya tengan la dosis. Ajá, ok. Bueno, doctor, realmente le agradecemos mucho nuevamente que haya salido con nosotros, y esperemos que si llega, la ola aquí en Argentina no sea tan dura como fue las anteriores, y ojalá que no llegue, ¿no? No, va a llegar porque esto se va a transformar en una enfermedad, como nos vacunamos los mayores de la gripe y la neumococcía, va a estar destinada más a los grupos de riesgo, y la verdad es que nosotros estamos llegando a un rango de inmunidad comunitaria muy fuerte, por lo tanto hay que tener muchos cuidados y no dejarse también asustar por aquellos que quieren crear miedo permanente para restringir ni una cosa ni la otra. Los dos extremos son malos. El cuidado, la nueva normalidad cuidada, que es muy simple, que es muy de cariño, muy de solidaridad, muy de afecto hacia recomponer esos lazos sociales íntimos, me parece que es la pauta sanitaria a futuro en la Argentina, que por lo menos abandona mucho de las pautas del individualismo que alguna vez nos quisieron imponer como conducta social.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, por salir con nosotros. Que siga muy bien. Hasta luego. Bueno, así pasaba el doctor Jorge Rashid, médico integrante del Instituto Patria de Salud y del Movimiento Primero de la Patria. Bueno,